contra la pared helada, la épica hazaña invernal de Walter Bonatti en el Cervino, 1965. La histórica ascensión en solitario de Walter Bonatti a la cara norte del Cervino, Matterhorn, durante el crudo invierno de 1965 es una de las gestas más impresionantes del alpinismo extremo mundial. Hoy exploramos a fondo cómo Bonatti, considerado uno de los mejores montañistas de la historia, se enfrentó solo a una pared de 1200 metros de hielo y roca en condiciones invernales despiadadas. Descubre los detalles técnicos, psicológicos y humanos de esta hazaña histórica de montañismo, el contexto que la rodeó y lo que supuso para la historia del alpinismo. Una narración apasionante y verídica sobre coraje, soledad y perseverancia en las alturas. Bienvenidos a Crónicas Insólitas. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras crónicas de aventura y exploración. Ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo y el espacio hacia una de las cumbres más legendarias de los Alpes. Hoy presentamos una historia real de supervivencia y valor, la asombrosa ascensión en solitario de Walter Bonatti a la cara norte del Cervino, en pleno invierno de 1965. Imagina los vientos helados azotando una pared vertical de roca y hielo, la soledad absoluta a miles de metros de altura y un hombre decidido a lograr lo imposible. Esta es la crónica de 4 días y 4 noches que cambiaron para siempre la historia del montañismo. ¿Estás listo para acompañarnos a la cima? Comencemos. Walter Bonatti no era un escalador cualquiera. Para 1965 ya se había forjado una reputación de leyenda viva. A sus 35 años, este alpinista italiano había conquistado numerosas montañas con rutas nuevas y escaladas pioneras. En la década de 1950 maravilló al mundo con audaces primeras ascensiones en los Alpes y expediciones en el Himalaya. Formó parte de la expedición italiana que logró la primera cumbre del K2 en 1954, la gran conquista nacional de Italia en el Karakorum. Sin embargo, en aquella expedición Bonatti fue protagonista de una amarga controversia. Disputas internas le arrebataron el reconocimiento que merecía por su papel crucial en el ascenso. Desilusionado y frustrado tras ese episodio, Bonatti empezó a buscar desafíos en solitario, confiando únicamente en sí mismo y en su ética personal de la montaña. También sobrevivió a tragedias terribles. En 1961 quedó atrapado durante una semana en una tormenta en el Pilar del Freni, en el Mont Blanc, donde 4 de sus compañeros perdieron la vida. Bonatti emergió de aquella tormenta como uno de los 2 únicos sobrevivientes, una experiencia que lo marcó profundamente. A pesar de considerar el retiro tras aquella tragedia, su pasión por las cumbres permaneció intacta. Para mediados de los 60, Bonatti sentía que aún tenía un último gran reto por delante, un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido en sus años de alpinismo extremo. Ese desafío se presentó en forma del Cervino, también conocido como Matterhorn, la icónica montaña piramidal de 4.478 metros en los Alpes ítalo-suizos. Bonatti había escalado muchas paredes formidables, pero la cara norte del Cervino tenía un aura especial. Era una de las 6 grandes caras norte de los Alpes, temida por sus avalanchas, su roca quebradiza y las bajas temperaturas. Además, 1965 no era un año cualquiera. Se cumplía un siglo de la primera ascensión histórica del Cervino realizada en 1865 por Edward Wimper y sus compañeros. Para conmemorar aquel centenario, Bonatti concibió una empresa audaz: abrir una nueva ruta directa en la pared norte del Cervino, en la época más dura del año, el invierno. Para coronarlo todo, hacerlo en solitario. Una ascensión de tal estilo no tenía precedentes. En 1931, la cara norte del Cervino había sido escalada por primera vez. Los hermanos Smith lograron la ruta clásica en verano, pero nadie la había conquistado en pleno invierno y mucho menos abriendo una variante nueva y en solitario. Bonatti aspiraba a escribir una de las páginas más significativas de la historia del alpinismo con esta aventura. Inicialmente, Walter Bonatti no planeaba ir solo. A comienzos de febrero de 1965 llegó a Zermatt, Suiza, con la intención de escalar la pared norte del Cervino acompañado por 2 fuertes alpinistas de confianza, el abrucés Gigi Panay y el carnicés Alberto Tassotti. Juntos comenzarían la apertura de la ruta directa en la inmensa pared norte. Sin embargo, la montaña tendría la primera palabra. Durante aquel intento inicial, una violenta tormenta invernal azotó el Cervino, obligando al equipo a darse la vuelta. Los vientos huracanados y la intensa nevada no solo frustraron la escalada, sino que incluso llegaron a derribar la gran cruz de hierro situada en la cima de la montaña.
Bonatti y sus compañeros descendieron a salvo, pero sus esperanzas quedaron momentáneamente truncadas. Tras aquel revés, surgieron complicaciones adicionales. Panay y Tassotti, sus coequiperos, tuvieron que marcharse de Zermatt por compromisos personales impostergables. Bonatti se encontró sin compañeros disponibles para un nuevo intento inmediato. La prensa, que ya seguía sus pasos de cerca, no tardó en aprovechar la situación. Algunos periódicos sensacionalistas publicaron titulares triunfales insinuando que el Cervino había derrotado a Bonatti. Imaginemos la presión. Bonatti, la estrella del alpinismo italiano, había sido rechazado por la montaña en su primer asalto invernal. ¿Volvería a intentarlo? ¿Se atrevería a hacerlo completamente solo? La decisión no fue fácil. Incluso para alguien de su calibre, embarcarse en una ascensión en solitario invernal a la cara norte del Cervino suponía un riesgo extremo. Bonatti sabía que cualquier error, por mínimo que fuese, podría costarle la vida en una pared tan comprometida y aislada. Durante esos días de incertidumbre, llegó a dudar. Pero su determinación pudo más. Decidió que aquella empresa valía la pena, incluso sin compañía. Con resolución y quizá también con algo de obstinación propia de los grandes aventureros, Bonatti optó por regresar a la pared a intentar de nuevo la escalada, esta vez completamente solo. Consciente de que los periodistas estaban apostados en Zermatt tras el primer intento, Bonatti planeó su partida en secreto. Quería evitar el escrutinio público y la distracción que supondría tener miradas atentas desde el valle. Así, partió casi de incógnito, sin anunciar el día exacto en que arrancaría la escalada. Solo 3 amigos íntimos lo acompañaron discretamente durante la aproximación inicial hacia la base de la cara norte. Sus nombres eran Guido Tonella, Mario De Biasi y Daniel Pannatier. Este pequeño grupo entendía la grandeza y el peligro de lo que Bonatti estaba por hacer, y actuaron con máxima discreción para no alertar a curiosos ni reporteros. Fue en ese momento, antes de separarse, cuando ocurrió un gesto entrañable que daría a Bonatti un símbolo de compañía durante su soledad. El hijo pequeño de Daniel Pannatier le entregó a Walter un diminuto osito de peluche blanco, llamado Zizi, como amuleto de la buena suerte. Bonatti, conmovido, ató el osito a su mochila, prometiendo llevarlo consigo hasta la cumbre. Aquel modesto juguete sería un recordatorio de la calidez humana en medio del inmenso frío que le aguardaba en la pared. Febrero de 1965. Bonatti inicia la escalada en la cara norte del Cervino en silencio, sin fanfarrias. Al caer la noche del 18 de febrero de 1965, las primeras estrellas empiezan a brillar sobre los Alpes mientras Walter Bonatti se encuentra ya encaramado en la pared. Tras escalar los primeros largos de roca y hielo durante la tarde, busca un lugar donde pasar la noche. La pendiente casi vertical apenas ofrece repisas, pero encuentra una pequeña cornisa donde montar un precario vivac. Esa sería la primera de 4 noches colgado del vacío. Imaginemos la escena, la oscuridad total envolviendo la montaña, el viento ululando en la cara norte y Bonatti, solo, martillando pitones para asegurarse y colgar su saco de dormir de la pared. Aquella noche inicial seguramente apenas durmió. A varios cientos de metros del suelo y lejos de la seguridad de cualquier refugio, Bonatti tuvo que acurrucarse en su saco para conservar calor, mientras las temperaturas caían muy por debajo de cero. Sabía que el éxito de su empresa dependería de resistir esas noches gélidas, donde el cuerpo tiembla y la mente juega malas pasadas. Durante las largas horas nocturnas en la pared, Bonatti permanecía suspendido de sus anclajes, envuelto en su saco de dormir sujeto a la roca por pitones. En uno de esos bivacs improvisados, a la luz tenue de su linterna, pudo contemplar a Zizi colgado de la mochila, balanceándose ligeramente con el viento. Aquel osito de peluche, regalo de un niño, cobraba ahora un significado profundo. Era un símbolo de inocencia y compañía en medio de un entorno hostil y solitario. Esa imagen de Bonatti colgado en la pared, preparando café en su pequeña hornilla mientras la noche invernal lo envolvía, se volvería icónica. De hecho, un fotógrafo de Paris Match lograría inmortalizar una recreación de esa escena y la revista presentaría a Bonatti en su portada proclamándolo el alpinista más grande del mundo tras la hazaña, con imágenes exclusivas de sus bivacs en la pared. Pero en ese momento, lejos de toda prensa, Bonatti solo contaba con sus fuerzas y su voluntad para seguir adelante. Con el amanecer del 19 de febrero, comenzó realmente la batalla contra la pared. El Cervino ofrecía tramos de roca quebradiza cubiertos de hielo vítreo. Cada metro avanzado requería un enorme esfuerzo físico y mental. Bonatti progresaba lentamente, pero con seguridad,
empleando una técnica laboriosa propia de la escalada en solitario. Años después describiría con detalle su método para ascender sin compañero, un sistema ingenioso pero extenuante. Básicamente, debía escalar cada sección varias veces para poder acarrear su equipo consigo. Él mismo lo explicó así en su libro Montañas de una vida: procedo en la pared de este modo. Primero aseguro la mochila a un pitón, como si encordara a un compañero de cordada, luego escalo toda una longitud de cuerda, unos 40 metros. Al terminar esa longitud fijo el extremo de la cuerda a otro pitón y entonces desciendo en rappel hasta donde quedó la mochila, me la cargo al hombro y vuelvo a subir hasta el punto alcanzado. Naturalmente, voy retirando los pitones que había colocado al subir. Con este sistema de progresión, el tiempo y el esfuerzo no tienen medida. Para llegar a la cima habré escalado el Cervino al menos 2 veces en subida y una en bajada. En resumen, cada tramo le exigía un trabajo triple: subir primero en libre, bajar por la cuerda a recoger el petate y remontar de nuevo cargado. Esta estrategia, aunque lenta, era la única viable para un solo escalador en una pared de tanta envergadura. Como él mismo admitió, tiempo y fatiga no tienen medida en semejante empresa. Bonatti estaba literalmente escalando el Cervino varias veces en el proceso de una sola ascensión. El avance continuó día tras día. Tras las primeras pendientes difíciles, llegaron los tramos más verticales y técnicos de la ruta. Bonatti había escogido una línea directa, prácticamente una directísima, lo que implicaba enfrentarse a los pasajes más abruptos de la cara norte. Encontró fisuras donde colocar sus pitones de expansión y seguros, se colgó de pequeñas protuberancias de roca helada y atravesó placas lisas cubiertas de hielo fino. Sin compañeros que lo asegurasen, cada movimiento dependía exclusivamente de su pericia. La cuerda solo servía como línea de vida autosegurada en los anclajes que él mismo iba instalando. A veces debía trepar en libre, sin protección inmediata, pasos de gran dificultad para luego fijar un seguro más arriba. La calificación global de la ruta resultante sería de EDI, extremadamente difícil, grado superior. No solo la verticalidad era desafiante, el frío intenso hacía que la roca estuviera recubierta de hielo o verglass, volviendo precario cada agarre. Bonatti escalaba con guantes gruesos que entorpecían la sensibilidad de los dedos, y sus botas con crampones debían encontrar apoyo en minúsculos salientes. A ratos tenía que alternar la técnica de escalada libre con tramos de escalada artificial, colgándose de sus estribos metálicos anclados a pitones cuando la pared no ofrecía presas naturales. Todo esto cargando una mochila pesada con el saco de dormir, herramientas, comida y equipo. Su capacidad física y su experiencia estaban siendo llevadas al límite absoluto. Mientras el mundo abajo seguía con su rutina, allí en la pared norte del Cervino el tiempo parecía suspendido. Bonatti avanzaba en la sombra constante de la cara norte, pues en invierno el sol nunca llega a iluminar directamente esa vertiente de la montaña. Permanecía sumido en un frío glacial a una plena luz del día. A medida que ganaba altura, las temperaturas bajaban más y el aire se hacía más fino. Durante el día, el esfuerzo titánico lo hacía sudar dentro de sus ropas de abrigo. Por la noche, ese sudor podía congelarse, aumentando el riesgo de hipotermia. Bonatti debía regular su ritmo cuidadosamente, moverse lo suficiente para no congelarse, pero no tan rápido como para agotar sus energías o sudar en exceso. En aquellos años 60, el equipo de montaña no era tan avanzado como el actual. Bonatti confiaba en ropa de lana y forro, en un abrigo de plumas, en sus pesados bototos de cuero y en una tienda de bivac mínima. Llevaba crampones de acero de 12 puntas, un piolet clásico y docenas de pitones y mosquetones de acero para la seguridad. Todo ese equipo estaba muy lejos de la ligereza del material moderno, lo que añadía dificultad. Su mochila inicial rondaba fácilmente los 25 a 30 kilos con todo el contenido. Cada vez que ascendía un largo, debía izar ese peso o recogerlo, consumiendo una enorme cantidad de energía. Más allá del desgaste físico, la dimensión psicológica de esta ascensión fue quizás su prueba más dura. Desde el momento en que sus amigos lo dejaron al pie de la pared y se despidieron con un gesto silencioso de ánimo, Bonatti quedó absolutamente solo con la montaña, sus miedos y sus anhelos. Durante los 4 días que siguieron, no tendría con quien intercambiar una palabra, ni un compañero con quien compartir la carga o confirmar una decisión. La soledad en una pared invernal puede ser tan afilada como el filo de un cuchillo. En las frías noches colgado del vacío, el silencio solo se rompía por el aullido del viento y, ocasionalmente, el crujir del hielo fracturándose en la roca. Bonatti debía mantener su mente enfocada,
evitando que el aislamiento y la fatiga lo hicieran caer en la desesperación. En más de una ocasión, el miedo debió asomarse a su conciencia. ¿Y si una tormenta repentina lo azotaba en mitad de la pared? ¿Y si sufría una caída o una lesión? No habría nadie para rescatarlo. Cada decisión, dónde plantar un pitón, cuánto seguir antes de buscar refugio para vivac, si desviarse a la izquierda o derecha para encontrar mejor ruta, recaía completamente sobre sus hombros. Bonatti tenía que ser su propio guía, su propio compañero y también su propio juez, sabiendo cuándo apretar y cuándo recular. Esta autorreflexión constante es una carga psicológica inmensa en escalada solitaria. Afortunadamente, la meteorología, aunque gélida, se mantuvo relativamente estable durante su ascenso solitario. La gran tormenta ya había pasado, la misma que abatió la cruz de cumbre. Los días que Bonatti pasó en la pared tuvieron cielos claros pero vientos fríos. En alturas cercanas a los 4000 metros, registró temperaturas infernales, posiblemente inferiores a menos 20 grados durante la noche. Sus botellas de agua se congelaban rápidamente, obligándolo a derretir nieve con su hornillo para poder beber. Derretir nieve a esa altitud consume mucho tiempo y combustible, un lujo escaso. Bonatti racionaba sus cartuchos de gas y su comida con cuidado. Llevaba provisiones ligeras pero energéticas, chocolate, frutos secos, quizá algo de queso y embutido seco, típicos en las mochilas alpinas de la época. Cada noche, al resguardarse en su saco, luchaba por ingerir algunas calorías y líquidos calientes antes de que el sueño o más bien la extenuación lo venciese por unas pocas horas. La mente de Bonatti también buscaba apoyo en recuerdos y motivaciones más profundas. Es fácil imaginarlo, en sus momentos de quietud forzada, pensando en por qué estaba allí. Tal vez recordó las injusticias sufridas, como aquella noche fatal en el K2 cuando quedó abandonado a 8000 metros y luego fue acusado injustamente. Quizá esos pensamientos de agravio se transformaban ahora en fuerza interna. Estaba demostrando al mundo y a sí mismo de que era capaz, sin depender de nadie. También pudo rememorar a sus compañeros caídos en Freny en 1961, honrando su memoria con cada golpe de piolet que lo acercaba a la cumbre que ellos no alcanzaron. En soledad, los diálogos internos se agudizan, y Bonatti habría enfrentado sus propios demonios, la duda, el temor a fallar, la tentación de rendirse. Pero según relataría después, en ningún momento pensó en abandonar la pared, solo se concentró en seguir un paso tras otro, un largo tras otro hasta el final. Su dilatada experiencia previa le había enseñado a dominar el pánico y a descomponer un gran problema en pequeñas tareas manejables. Así sobrevivió en otras ocasiones límites, y así lo estaba haciendo ahora. Curiosamente, ese pequeño peluche Zizi que colgaba de su mochila fue otro factor psicológico importante. En palabras de Bonatti, algo humano a lo que aferrarse antes de pasar 4 días en la sombra de la cara norte. Cada vez que sus ojos se posaban en el osito blanco balanceándose, podía sonreír dentro de la adversidad. Le recordaba la confianza de un niño que le había dado su tesoro para que lo cuidara. Le recordaba que abajo, en algún lugar, había personas que esperaban su regreso. Esa conexión simbólica le daba calor emocional en medio del hielo. En cierto modo, Zizi fue su compañero silencioso en la ascensión. No hablaba, pero su sola presencia bastaba para aliviar la sensación de vacío. Estos detalles reflejan la importancia de la fortaleza mental de Bonatti. Sabía nutrir su espíritu con pequeñas cosas positivas incluso en un entorno tan árido emocionalmente. Muchos grandes alpinistas hablan de la necesidad de un porqué fuerte para lograr superar las situaciones más extremas. El porqué de Bonatti parecía ser doble. Por un lado, realizar una última gran obra maestra en su carrera, llevando los límites del alpinismo a un nuevo nivel. Por otro, reconciliarse consigo mismo y con la montaña, demostrarse que podía vencer sus propios fantasmas y retirarse en paz, en sus propios términos. Finalmente, tras 4 días de ascensión agotadora, llegó el momento culminante. A las 3 de la tarde del 22 de febrero de 1965, Walter Bonatti emergió por encima del último resalte de la pared y pisó la cima del Cervino. Estaba solo en la cúspide de una de las montañas más bellas y temidas del mundo. El cielo de invierno brillaba azul intenso, y debajo de él se extendían océanos de nubes sobre los valles de Suiza e Italia. Bonatti avanzó hasta la gran cruz metálica que corona la cumbre italiana del Cervino, la misma cruz que unos días antes yacía derribada por el viento, y la abrazó con una mezcla de emoción indescriptible y alivio. Más tarde contaría que, en ese instante, aquella cruz se convirtió en su amigo. Cuando alcancé la cima del Cervino,
Para mí aquella cruz representó a un amigo, un ser humano. La abracé como si tuviera alma. Después de 4 días y 4 noches de soledad absoluta, Bonatti por fin podía tocar algo que no fuera roca o hielo. Podía sentir una conexión humana, aunque fuese simbólica, en esa cruz de metal frío. Saboreó la victoria en silencio, posiblemente con lágrimas congelándose en sus mejillas y una sonrisa cansada asomando en su rostro agrietado por el viento. Esa conmovedora escena en la cumbre casi no ocurrió tal cual la contamos, de no ser por un detalle curioso. Recordemos que la cruz había sido derribada por la tormenta invernal. Al enterarse de que Bonatti estaba en la pared y que lograría una ascensión histórica, un grupo de guías alpinos del Valle de Aosta decidió actuar. Intuyendo el valor histórico de la empresa, 3 experimentados guías, Ferdinando Gaspar, Piero Maquignaz y Massimo Bicci, ascendieron rápidamente por la arista italiana del Cervino con la misión de restaurar la cruz antes de la llegada de Bonatti. Lo lograron en una sola jornada. Subieron desde Cervini a la mañana del 22 de febrero y erigieron nuevamente la pesada cruz en la cima nevada, apenas unas horas antes de que Bonatti coronara la montaña. No buscaron fama religiosa ni sensacionalismo. Como luego se diría, su motivación fue ofrecer un poco de calor humano a un hombre que llevaba 4 días y 4 noches entregado a sí mismo, a la alta montaña y al invierno. Gracias a ese gesto generoso, Bonatti encontró la cruz erguida al llegar a la cumbre y pudo fundirse en ese abrazo simbólico que tanto significó para él. La imagen de Walter Bonatti junto a la cruz en la cumbre del Cervino, captada por una cámara desde un avión pilotado por Germán Geiger, daría la vuelta al mundo como prueba de aquella hazaña. Bonatti permaneció unos instantes en la cima, contemplando el panorama alpino y asimilando lo que acababa de lograr. Había completado la primera ascensión en solitario, en invierno y por una ruta nueva de la cara norte del Cervino. Ningún otro ser humano estaba allí para aplaudir. Su victoria fue íntima, casi silenciosa, compartida solo con las montañas circundantes y con ese osito de peluche que aún colgaba de su mochila. Es fácil imaginar que en esos momentos finales en la cumbre, Bonatti reflexionó sobre su carrera, todas las cimas conquistadas, las dificultades superadas, las alegrías y dolores vividos en las alturas. Con este logro, sentía que cerraba un capítulo fundamental de su vida. Pero aún faltaba algo igual de importante: descender con seguridad. La historia de la montaña nos ha enseñado trágicas lecciones, como la propia primera ascensión de Wimper en 1865, en la que 4 montañeros murieron en el descenso. Bonatti no iba a bajar la guardia ahora. Reunió sus fuerzas para iniciar el descenso por la ruta más segura, que en este caso era la Arista del Leone, la vía normal italiana hacia Breuil Cervinia. Era ya tarde, el sol de invierno se ponía rápidamente. Bonatti aprovechó la luz restante para avanzar lo más posible por la arista rocosa y nevada. Es muy probable que pasara una 5ª noche en la montaña, aunque esta vez en una ruta relativamente más fácil y quizás encontrándose con algún refugio rudimentario, como la cabaña de emergencia Capanna Carrel, situada en la arista. Tras tanto esfuerzo, el descenso también debió ser una dura prueba de resistencia. Sus piernas estaban debilitadas, y cada paso sobre la nieve podía esconder trampas. Afortunadamente, contaba con la ayuda moral de saber que la hazaña principal ya estaba hecha. Poco a poco, con la primera luz del 23 de febrero, Walter Bonatti continuó bajando los últimos tramos de la montaña que tantas emociones le había brindado. Al acercarse a las laderas inferiores, divisó gente que venía a su encuentro. La noticia de su éxito se había difundido rápidamente y en el pueblo de Cervinia, al pie italiano del Cervino, se congregaba una multitud de amigos, periodistas y admiradores ansiosos por verlo volver a salvo. En cuanto Bonatti pisó tierra firme en la base de la montaña, una ovación espontánea surgió entre los presentes. Lo recibieron como a un héroe nacional. Hacía apenas unos días, había salido en silencio casi escapando de los reflectores, y ahora regresaba victorioso ante una multitud exultante. El 23 de febrero de 1965, Walter Bonatti entró a Cervinia rodeado de abrazos, apretones de mano y felicitaciones emocionadas. Las fotografías de esa jornada muestran su rostro extenuado pero feliz, con barba incipiente, las gafas de esquí colgadas al cuello y su chaqueta de plumas abultada, avanzando entre decenas de personas que se agolpan a su alrededor. Algunos testigos comentaron que Bonatti parecía abrumado, incluso algo tímido, ante tanto alboroto. Y no es de extrañar, después de abrazar la soledad de las alturas, verse de pronto inmerso en una multitud debía ser toda una experiencia surreal. Con los brazos pegados al cuerpo, esquivando el contacto excesivo, Bonatti sonrió humildemente,
más cómodo en la quietud de la montaña que ante los flashes de las cámaras. Ese mismo día, Bonatti anunció algo que sorprendió al mundo del alpinismo: su retiro de la escalada extrema. Contra todo pronóstico, en la cúspide de su capacidad física y con fama mundial, decidió que esta sería su última gran ascensión en solitario. Tenía solo 35 años, una edad en la que muchos montañeros aún están alcanzando sus mayores logros, pero Bonatti sentía que había completado su misión. Había desafiado y vencido las montañas más difíciles sin perder la vida en el intento, y no quería tentar a la suerte ni repetirse a sí mismo en hazañas menores. En sus propias reflexiones, consideró que para seguir soñando y explorando necesitaba cambiar de horizonte, en lugar de quedar atrapado en la espiral de buscar siempre un reto más difícil que el anterior. Así, con el Cervino invernal tachado en su lista, puso punto final a su época de alpinista extremo. Bonatti se despidió del alpinismo aquel día. A los 35 años escribiría la prensa. Era el cierre de un capítulo glorioso. Tras retirarse, Walter Bonatti canalizó su espíritu aventurero hacia otros caminos. Se convirtió en reportero y explorador de lugares remotos, colaborando con revistas y viajando por selvas, desiertos y polos que lo atraían de igual forma que las montañas. Paradójicamente, pasó a formar parte del mismo mundo del periodismo que tantas veces había buscado evitar durante sus escaladas. Escribió libros y artículos donde compartió no solo sus experiencias, sino también su filosofía. Bonatti siempre sostuvo que la confrontación con la naturaleza, con la montaña en particular, era un medio para desarrollar el carácter moral y descubrir quiénes somos realmente. Sus contemporáneos lo describieron como un hombre afable, sereno y valiente, cualidades que sin duda forjó a lo largo de sus innumerables pruebas en la montaña. La ascensión en solitario al Cervino fue, en efecto, su obra cumbre, su capolavoro final, y eligió marcharse en ese momento cumbre de su carrera. La conquista en solitario invernal de la cara norte del Cervino por Walter Bonatti dejó una huella indeleble en la historia del montañismo. Los periódicos de todo el mundo destacaron la noticia. La célebre revista francesa Paris Match dedicó su portada a Bonatti proclamándolo el alpinista más grande del mundo, con un extenso reportaje en el que el propio Bonatti narraba su aventura y mostraba fotos y secretos de la escalada. En Italia, Bonatti se convirtió en un héroe nacional, símbolo de coraje y determinación. Esta gesta ocurrió exactamente 100 años después de que 7 hombres unidos por cuerdas alcanzaran por primera vez la cumbre del Cervino. Ahora un solo hombre, con medios modestos pero con un espíritu inquebrantable, había igualado y superado ese desafío histórico. La comparación no podía ser más simbólica. En 1865, la era del alpinismo heroico iniciaba con grandes cordadas. En 1965, Bonatti cerraba la era clásica demostrando hasta dónde podía llegar un individuo solo contra la montaña. La ruta que Bonatti abrió en la cara norte del Cervino lleva hoy su nombre, Ruta Bonatti, y es considerada una de las más difíciles y comprometidas de la montaña. Durante años, muy pocos escaladores se atrevieron a repetirla, y quienes lo hicieron tardaron bastante menos gracias a los avances en equipo y a que ya conocían el camino trazado por Bonatti. Aún así, sigue siendo un itinerario de gran exigencia. Escaladores de élite de generaciones posteriores, como Reinhold Messner, tomaron inspiración de las hazañas de Bonatti. Messner, quien era un joven alpinista a mediados de los 60, ha mencionado que Walter Bonatti fue un referente y ejemplo para él y para muchos otros. De hecho, Messner continuó la senda de llevar el alpinismo a nuevos extremos en décadas siguientes, logrando primeras ascensiones en el Himalaya sin oxígeno suplementario y travesías en solitario, algo que quizá no habría sido imaginable sin la demostración de valor y pureza que Bonatti legó. La hazaña de Bonatti amplió las fronteras de lo posible, demostró que una cara norte temida podía escalarse en la peor estación del año, sin apoyo, confiando solo en la habilidad y el temple personal. Con el tiempo, la figura de Walter Bonatti se agigantó aún más. En 2010, se le otorgó el Piolet d'Or de honor, reconociéndolo como uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos, en gran medida por empresas como la del Cervino en 1965. Sus libros, como Montañas de una vida, inspiraron a miles de amantes de la montaña, enseñándoles acerca de la humildad, la honestidad y la pasión por la aventura auténtica. Bonatti falleció en 2011, pero su legado continúa vivo en cada escalador que sueña con aventuras en solitario o en cada persona que se enfrenta a un gran reto personal confiando en su perseverancia. Al mirar atrás, aquella escalada invernal en la cara norte del Cervino sigue erizándonos la piel. Imaginemos de nuevo a Bonatti colgando de sus pitones en mitad de la noche glacial,
con las estrellas titilando sobre su cabeza, o dando los últimos golpes de martillo a 4000 metros, con los dedos entumecidos, sabiendo que la cumbre estaba cerca, o abrazando emocionado esa cruz solitaria, sintiendo por fin compañía tras días de aislamiento. Son imágenes potentes que nos hablan de la capacidad del ser humano para trascender límites cuando hay una voluntad férrea y un sueño claro. Bonatti nos mostró que, incluso en un mundo cada vez más tecnificado y cómodo, incluso en los años 60 ya se hablaba de modernidad, hay espacio para la épica individual, para aventuras que parecen de otro tiempo. Su ascensión no fue solo un logro deportivo, sino un acto poético y humano. Poético, porque encierra un simbolismo, el hombre enfrentando la montaña en su estado más puro, en invierno, en soledad, y saliendo victorioso sin dañar la montaña ni a sí mismo. Humano, porque detrás de la gesta técnica hay una historia de sueños, temores, dolor, perseverancia y finalmente liberación. Walter Bonatti se despidió de las grandes montañas con un gesto de respeto, dedicó su ascenso al Cervino a todos aquellos que creen en la aventura y en la búsqueda de lo desconocido, dijo en entrevistas posteriores. Y es que su éxito no se midió en conquistas sobre la naturaleza, sino en superación de uno mismo. Así concluye la crónica de una de las mayores proezas del alpinismo. La ascensión en solitario de Walter Bonatti al Cervino en invierno de 1965 sigue inspirándonos casi 6 décadas después. Nos enseña que los límites están para empujarse, que con pasión, preparación y coraje podemos convertir en realidad aquello que muchos consideran imposible. También nos recuerda la importancia de soñar en grande y de mantenernos fieles a nuestros valores incluso en las situaciones más extremas. En palabras del propio Bonatti, la aventura es ante todo un viaje interior, y vaya si lo fue para él durante esos 4 días en la pared norte. Gracias por escuchar esta entrega de Crónicas Insólitas. Esperamos que la historia de Walter Bonatti y el Cervino te haya apasionado tanto como a nosotros al narrarla. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo con otros amantes de las aventuras. Tu apoyo nos permite seguir trayendo a la vida estas gestas increíbles. Déjanos tus comentarios sobre qué te ha parecido esta historia o si conocías otras hazañas de Bonatti. Te invitamos a acompañarnos en la próxima crónica, donde exploraremos nuevos relatos asombrosos de la historia humana. Mantén viva la curiosidad, alimenta tus sueños y nos escuchamos en el siguiente episodio de Crónicas Insólitas. ¡Hasta la próxima!